estar. Sí, me está diciendo que no tengo la habilitación. Yo no sé si tiene que ver con que está en formato abierto, porque en teoría yo debiera tener o que tenga que ver con... Creo que es para la cuenta, profe. Con la institucional, claro. Bueno, no tengo la posibilidad. ¿Qué sé yo? El que quiere, grabe con el celu, ya le digo, a mí me incomoda un montón pensarme siendo vista un montón de veces, pero bueno, no pasa nada, qué sé yo, si lo necesitan y creen que les va a servir, no hay problema. Pero yo no la puedo grabar como para después compartirla. Antes igual las grabábamos, qué extraño. Bueno, volvamos, ¿sí? Entonces, una de las preguntas que se tienen que hacer con cualquiera de todos los textos es cuál es la problemática, o cuál es el nudo, o cuál es el punto que el autor está queriendo pensar. Ya eso hace que yo despeje en la lectura ruido. ¿Qué quiere decir ruido? Los ejemplos, las idas y vueltas de la idea, empiezo a ordenarme. A ver. Lyotard me quiere mostrar cómo había una lógica o un modo de funcionamiento discursivo que generaba metarrelatos en la modernidad y cómo eso se altera y se ve desarticulado en la posmodernidad. Entonces yo primero voy a buscar el concepto de metarrelato y después voy a tratar de ver cómo funciona en una época y qué pasa con ese modo en la otra época. ¿Sí? Bien. Cuando voy a Nachmanovitch, voy a decir, la autora me quiere mostrar que hay varias teorías sobre el conocimiento del cuerpo que ordenan y determinan los posibles sobre ese cuerpo, los posibles de ser pensado y los posibles de ser intervenido. Entonces la autora que va a hablar del positivismo, va a mostrar la herencia del dualismo cartesiano con la división mente-cuerpo, y va a tratar de mostrar toda una tradición de construcción de conocimiento, y va a terminar con una propuesta que ella retoma Spinoza, que es un filósofo, ¿sí? Que habla de la potencia del cuerpo. Y ahí aparece otro conocimiento sobre el cuerpo que no está ligado a lo esencial o a la esencia o al esencialismo. ¿Sí? Fíjense cómo aparece un concepto, el esencialismo, que lo podemos vincular con el texto de Stolkiner en relación a los derechos humanos y al derecho de la salud específicamente. Ahora vamos a ir a eso, ¿sí? Algunos con las preguntas que hicieron se nota que están muy orientados y que en realidad pareciera que lo que necesitan es que uno les andamie ahí el proceso y que les confirme que van entendiendo, ¿sí? Entonces, esta pregunta básica, ¿qué me quiere o qué problemática está planteando el autor? ¿Sí? La segunda es, ¿cuáles son los conceptos principales? Entonces, los anoto, me los pongo al margen, recorto el concepto o la definición o la frase textual, que al principio es enredada, al principio no entiendo ni para qué está ahí, pero la escribo. Y entonces vuelvo y la desmenuzo. Vieron que en una de las clases escritas nosotros les desmenuzamos una definición. ¿Y qué hacemos con esa definición? Buscamos palabras corrientes que permitan acercarme. Entonces, cuando la desmenuzo, ¿es más fácil o no? ¿Empieza a tener sentido? Sí, cuando la leo toda junta, de vuelta es un choclo que no entiendo nada, pero la vuelvo. Entonces, este de vuelta, chicos, es parte del proceso de aprendizaje de teorizaciones como estas. ¿Sí? ¿Bien? Entonces, que también los nutre en términos de lenguaje y demás. Bueno. Entonces, la segunda pregunta es, ¿cuáles son los conceptos? Y la tercera es, de esto, ¿qué me está sirviendo para pensar qué me está sirviendo en relación a mi práctica, a mi escena, en este caso a esta materia, módulo, área, ¿sí? ¿Se entiende? Esas tres preguntas van haciendo que yo pueda atravesar el texto sin angustiarme de que habla de un montón de cosas que no puedo procesar, porque son densos, porque hablan discursivamente de una manera en que ustedes les obliga a hacer como un trabajo adicional. ¿En qué sentido está usando este término? Por ejemplo, hay una pregunta que es muy interesante, que tiene que ver con la dimensión del hacer en la subjetividad, ¿no? Entonces, una pregunta es, ahí la voy a buscar bien para reproducirla concretamente, porque yo me hice un punteo acá, pero no reproduje las preguntas todas textual, que tiene como, bueno, entonces dice la de subjetivación, y trae otro término, que yo después se los voy a explicar, porque obedecen a campos teóricos diferentes, ¿sí? Entonces, ahí
el lío se arma porque yo conecto con un concepto que escuché de otro lado y que lo pongo en relación con este otro que tienen relación, pero que obedecen a campos teóricos distintos. Yo esto después se los voy a explicar para que no sea... Dice, la desubjetivación sería dejar de hacer, digamos, dice, si la subjetivación, lo que pasa es que subjetivación y producción de subjetividad son procesos diferentes, ¿sí? Pero, por ejemplo, van orientando, van pensando, van produciendo, pero se van enredando conceptos. Entonces, vamos a tratar de despejarlos, ¿sí? ¿Bien? Bueno, yo, sinceramente, como les dije, en términos de posmodernidad y modernidad, les voy a pedir que, si lo necesitan, hagan ahora una pregunta concreta en el chat, ¿sí? Es decir, yo no voy a volver a repasar esos temas, pero no porque esté bien o esté mal la pregunta, sino porque no hay tiempo, y hay muchas cuestiones a despejar, y la que mayor aparece es producción de subjetividad, y la que me parece que es más sencilla es modernidad y posmodernidad, como épocas sociohistóricas, con sus modos de producción de conocimiento, con sus enunciados principales, con sus lógicas. Me parece que son súper allanados en los textos, en las clases y demás. Pero sí, de la unidad 1 está, a ver, Lucas pregunta cómo la posmodernidad modificó el pensamiento científico. Bien, ahí yo creo que... Profe, ¿puedo decir cómo entendí yo eso? A ver. Yo entendí como que la posmodernidad era el significado que se afianzaba completamente de lo que decía la ciencia, la literatura y el arte. O sea, como que era solo eso, lo verdadero. Y después lo que lo modificó fue la condición moderna, que se afianzaba, por ejemplo, en la filosofía. O como que se me hizo un enredo ahí, ¿o no? A ver, sí. A ver. Vamos a pensar 2 o 3 cosas. Ay, me está haciendo un ruido rarísimo en la computadora. La modernidad no desapareció, no es una época que no existe más, en términos absolutos. No es que podemos decir, sí, esa es una buena pregunta, ahora la vamos a trabajar, cómo relacionar los metarrelatos en el ámbito de la salud. La modernidad es una época que sí dominó en otro tiempo, que tiene una finalización en términos históricos medianamente cercana a esta etapa, ¿sí? Pero que no desapareció en absoluto, así como hay aspectos de modalidades de la Edad Media que no desaparecieron en absoluto, también podríamos coincidir todos en que no rigen la vida en términos hegemónicos. Sí, la Edad Media como modalidad de existencia, de dar sentido a la vida, de explicar los fenómenos que acontecen, de comandar la producción de conocimientos, ya no opera. Entre la modernidad y la posmodernidad hay muchos debates que no vamos a traer al caso acá, pero que implican, por ejemplo, que hay autores que van a hablar de modernidad líquida, es decir, que no dicen se acabó la modernidad, sino que cambió su estatus, así como cuando ustedes en la primaria o en la secundaria estudiaban el cambio de los estados de la materia, de gaseoso a líquido a sólido, no sé si se acuerdan. Bueno, el autor usa esta metáfora para referirse que hay una modernidad sólida, ese es Zygmunt Bauman, si lo quieren buscar, que sería la modernidad que nosotros les explicamos, esta que tenía el estado rector, que era un estado de bienestar, que producía una subjetividad que eran los ciudadanos, que tenían una vida que implicaba una serie de pasos secuenciados que garantizaban el desarrollo, que se basaba en el progreso, en la razón, en la fuerza del trabajo como aquella que iba a empujar el bienestar de los humanos, en los principios de igualdad, fraternidad y libertad, etc. ¿Sí? Y que todo eso era una verdad indiscutida, y que además planteaba, en términos ya de conocimiento científico específico, la posibilidad de construir verdades absolutas. La modernidad líquida implicaría que todo eso existe, pero como diluido, ya no tiene la consistencia de aquello sólido. Es decir, yo toco un hielo, y el hielo se mueve, pero permanece la forma. Yo meto la mano en el agua, y el agua empieza a moldarse y se altera en función de mi movimiento. Es decir, hay autores que van a sostener que no es que la modernidad desapareció, ni murió, sino que cambió o mutó de estado, de modalidad, sólido a líquido.
hay otros autores que hablan de una lógica posmoderna, es decir, que viene una etapa posterior a la modernidad que, vinculado con aquella, empieza a tener una lógica mayor, diferencial, pero no es un cambio de ruptura absoluto. Mi opinión personal no cuenta como válida científicamente ni de ningún tipo, es que estamos asistiendo a otro cambio de época, del cual no tenemos ni idea cuál va a ser, así como en aquel entonces que empezaron los primeros movimientos, ¿sí? Ay, se me fue la palabra, ¿cómo se dice? Periféricos, ahí está, periféricos, que después dieron origen a que los estados empiecen a estallar, que la solidez de la modernidad se empiece a desarticular. Hoy estamos asistiendo a una alteración de las reglas que al menos creíamos obvias de la posmodernidad, ¿sí? Esto es complejo, pero volviendo. La posmodernidad en algún punto inaugura, por un lado, un reforzamiento del paradigma positivista, es decir, que a nivel de producción de conocimiento no cuestiona el paradigma hegemónico de la modernidad, sino que lo refuerza. Es decir, hay una parte del paradigma posmoderno que lo refuerza, como con las hiperespecializaciones, como con las tecnificaciones, como con toda esta expansión de códigos, de lógicas, todo el tiempo como muy yendo, por ejemplo, a todo el estudio de genes, de genomas, de toda esta serie de producciones, ¿no? No está ni bien ni mal, digo, está esta línea, pero también a la vez, a nivel de la posmodernidad, se produjo, por un lado, un reforzamiento también, en paralelo con esto, de paradigmas biopsicosociales. Entonces tenemos como efecto de algunos sucesos que impactan directamente en la posmodernidad, como es la Segunda Guerra Mundial, el nazismo, las bombas atómicas y demás, toda una lógica humanista que introduce una manera de pensar y de producir conocimiento que ya no es la hiperespecialización, sino la complejización. ¿Sí? Con el paradigma biopsicosocial no siempre estamos dentro o en los mismos enunciados que en el paradigma de la complejidad. El paradigma biopsicosocial implica, en algunos aspectos, el sostenimiento de la secuenciación cronológica, es decir, que el tiempo es secuencial, lo que les explicaba en la clase, 1, 2, 3, 4, 5, 6, al infinito, digamos que hay procesos que tienen etapa 1, etapa 2 y que están imbrincados y que no puede pasarse en el 2 sin el 1, ¿sí? Digamos, hay algunas cuestiones que el paradigma biopsicosocial sostiene que no se adecúan al paradigma de la complejidad. Esto lo digo para que no confundan, como es más complejo, es paradigma de la complejidad. No, no, no. Y después está el paradigma de la complejidad, que lo más interesante es que proviene de las ciencias más duras y más naturales que se pensó en un momento, que son la física, la química y la matemática. Hay una serie de procesos que se dan en los conocimientos y en las teorizaciones de esta ciencia que de algún modo producen una revolución, ¿sí? En términos de cómo pensaban el tiempo, los efectos, las causas y demás. Y que eso después se expande a ciertos ámbitos de las disciplinas sociales. Y cuando digo a ciertos ámbitos es que no todas las disciplinas, no todas las corrientes dentro de las disciplinas adoptaron este paradigma. Hay muchos, incluso dentro de la psicología, por ejemplo, como es el cognitivismo o el cognitivo-conductual, que se adhirieron muchísimo más a las hiperespecializaciones, o la neurobiología, o ahí digamos, sí, Laura. No, profesor, quiero consultar, porque me quedó una duda. ¿El tiempo secuencial sería en la posmodernidad también? ¿Se mantiene o entendí mal? A ver, la idea de que el tiempo es secuencial, yo lo estoy planteando en términos de lo que cada paradigma postula. Nuestra experiencia humana es que el tiempo es secuencial, ¿o no? Sí, claro, pero no entendía. Sin embargo, por ejemplo, ¿cómo? ¿En cuál de los dos era como que se hacía más énfasis en que es secuencial? En la modernidad no había opción que no fuese secuencial, mientras que en la posmodernidad lo que aparece es la posibilidad
de que eso se altere o que incluso se pliegue. Hoy veía un videíto que simulaba una especie de entrevista, ¿no? A una joven adolescente, y entonces decía, bueno, ¿qué edad tenés? ¿Cómo te llamás? ¿Qué haces? No sé qué. Y en un momento le preguntan, ¿cuál es la materia que menos te gusta de la escuela, no? Entonces alguien del público, es como una especie de performance, la escena, no sé si alguien la vio, dice matemática. Y entonces empiezan las preguntas que le hacen a la joven, las empieza a responder el público, ¿no? Entonces va avanzando la escena y ella dice que la angustia un poco porque, por ejemplo, le parece muy impactante que lo de matemática, ella lo dijo hace 2 años y nunca más lo volvió a repostear, usa este término, ¿no? Entonces, dice, ¿cómo puede ser que algo que ni para mí, en mi momento ahora, tiene validez, existe y tiene presente? Eso sería un ejemplo del pliegue del tiempo. No hay secuencia ahí. ¿Cuál es el tiempo 1? ¿Y cuál es el tiempo 2? Ahí. Está bien, en términos cronológicos, de esa publicación data del 7 de junio del 2022. Sin embargo, en tanto opera como tiempo, por ejemplo, siempre presente de las redes, ¿se entiende lo que estoy diciendo? Es actual. Por ende, se invierte o se altera la lógica de que a un tiempo 1 le sucede un tiempo 2 que se posa sobre el 1. No, no. El 1 y el 2, siempre hay tiempo 1, podríamos decir, en las redes. Siempre hay tiempo 1, porque siempre se está ahí. ¿Se entiende? Siempre eso está en la actualidad del hoy. O es pasible de estar en la actualidad del hoy. Y con la misma característica de ayer, es decir, no puede ser recuerdo. Ustedes cuando recuerdan, no sé, vieron que Google Fotos le manda el fotito. Ay, mirá, ¿te acordás cuando estábamos preparando el primer parcial de humanismo médico y bioética hace 2 años de primero? Oh, lo que odiábamos a Álvaro, oh, yo estaba recopado con tal tema, a mí hominización no me gustó, y sí, me gustó, no sé qué, ¿está? Cuerpo, por ejemplo, con Ramírez Torres. ¿Se acuerdan algo de eso o no? Sí, sí. Claro, pero lo recuerdan, ¿no? Digamos, no tiene la actualidad. ¿O sí? Ahora, si ven un videíto, es como, a veces, ¿no? Los vuelve a poner en ese lugar. Se vuelve a actualizar eso. Ah, mirá, ni recordaba que tenía el pelo así. Ay, y vos, esos lentes, te los cambiaste, ¿no? Se viene. ¿Se entiende esto? Esto en la modernidad ni siquiera era posible. No había ni tecnología que lo hiciese posible. El otro día escuchaba a alguien, ¿cómo? No, que sí se entendió, gracias. Bien, les doy otro ejemplo cortito. No me dejen engancharme porque yo me voy con anécdotas y se nos va la hora, ¿eh? Pero la última. Alguien dice, hoy las cartas llegan después que uno, ¿no? Y la abuela de mis hijos el año pasado se fue de viaje y mandó una postal. No sé si alguno ha recibido una postal alguna vez. Yo soy tan antigua que cuando me fui a la facultad mandaba cartas a veces, porque hablar por teléfono era muy caro y además había teléfonos públicos y había que hacer cola las 10 de la noche porque te hacían 2 por 1 en el valor de la plata y no era fácil. Entonces la postal llegó 2 meses después que ella volvió. O sea, ¿se entiende? ¿Cuál es el tiempo 1 ahí? ¿No? Porque digo, nosotros en términos lógicos lo podemos ordenar porque nuestra lógica es secuencial, nuestra lógica consciente es secuencial, nuestro pensamiento formal es secuencial, al menos todavía. Ya veremos la de las nuevas generaciones atravesadas por la inteligencia artificial y los dispositivos móviles que alteran mucho los procesos de conocimiento. Y cuando digo alteran, no digo negativamente ni positivamente, digo que los transforman, nada más. ¿O cómo hacemos para definir ahí cuál es el tiempo 1 y tiempo 2? ¿Bien? Bueno, cada uno hará su respuesta. Entonces, a ver, la posmodernidad lo que introduce es una multiplicidad posible de construcciones de conocimientos, de definiciones de problemas, de resolución de esos problemas, porque cambia o se amplían las lógicas de lo posible. Mientras que antes era lo uno, acá estamos en lo múltiple. Antes era una verdad, una ciencia, un Estado, un Dios, un no sé qué. Hoy estamos en lo múltiple. ¿Sí? Ya esto
produce una afectación sobre la producción de conocimiento científico. Después, si yo me quiero poner en intensa, la producción de conocimiento también puede ser pensada en cómo cada ser humano construye el conocimiento y los procesos cognitivos que eso implique. Y ahí entramos en otro mundo. No les voy a explicar nada de eso, quédense tranquilos. Pero se entiende cómo hasta los términos los tenemos que explicitar, porque si no, podríamos estar hablando de otra cosa. ¿Bien? ¿Vamos hasta acá? Voy a retomar la pregunta que hacía la compañera sobre cómo podemos pensar los metarrelatos en, a ver, ¿cómo era exactamente? En el ámbito de la salud. Yo creo, Sofía, que vos ahí ya tenés una hipótesis. ¿Qué pensaste en relación a eso? O si alguien más pensó algo de eso, me interesa porque esta pregunta ya implica que alguna idea se está haciendo, es decir, que está pudiendo. Pero, ¿qué otro digo? A ver, ¿qué metarrelatos identifican ustedes? Que existan o que no existan, ¿eh? Sí, habla María. Está congelada, me parece. ¿Me estará escuchando? Bueno, ¿a alguien se le ocurre mientras María vuelve a la conexión o será la mía que se quedó congelada? No. María, si querés hablar, ciencia. A ver, ciencia, ¿qué sería? Bien. Dale, habla. ¿Yo? Sí, habías levantado la mano. Está bien. Por ejemplo, yo digo el relato del modelo médico hegemónico, que es digamos que el modelo médico hegemónico, digamos que bueno, después lo pensamos el otro día como dispositivo, es digamos el relato de la ciencia de la modernidad, de una única verdad, de una cuestión ahistórica, esencialista, me parece que por ahí, por ese lado, la medicina tiene bastante, digamos, del modelo, digamos, monista o digamos, dualista, pero de esto de lo interno, lo externo, lo biológico, lo psicológico, por ahí me parece que es un gran relato de la medicina, digamos. Bueno, para empezar, a ver, vamos a construir. Relato, Lyotard lo plantea en otro nivel, ¿sí? Que no es un metarrelato. El término meta, ese término, implica que se posa por sobre. Es decir, piénsenlo como que lo recubre todo, ¿sí? Lo recubre todo. Entonces, estos metarrelatos a los que hace referencia Lyotard, lo que plantea es que son grandes ordenadores. ¿De qué? De los posibles de esa época. Lo que María dice en algún punto es adecuado, solo que debería decir metarrelato. Por ejemplo, el monista es uno, el biologicista es otro, ¿sí? Que están interrelacionados. En realidad, nosotros podríamos desprender que dentro de un gran metarrelato, ¿sí? Que a nivel de la salud, por ejemplo, podría ser la idea de la salud biológica como posible y absoluta, como un estado posible, ¿no? Digamos, hay un metarrelato propio de la modernidad que hoy se movió, ustedes conocen los cambios en la concepción de la definición de salud que hizo la OMS. No siempre la salud se definió como se define ahora, ¿sí? Entonces, en estas mutaciones uno puede ir encontrando los efectos de alteración de esos metarrelatos o de la caída de los metarrelatos. ¿Sí? Bien, acá Zacarías pregunta si está bien pensar el modelo médico hegemónico como un dispositivo. A ver, sí, lo que podemos decir es que el modelo médico hegemónico implica dispositivos. Ahora, dentro del modelo médico hegemónico hay un montón de dispositivos posibles. Uno es la relación médico-paciente, como vimos el otro día. Puede pensarse la atención de urgencias como también otro dispositivo dentro del modelo médico hegemónico. Pero si ustedes van a la definición de Foucault, van a ver que el autor hace referencia a que dentro de los elementos del dispositivo están teorías, están símbolos, están discursos. El modelo médico hegemónico irradia un montón de dispositivos. ¿Sí? El de atención primaria también, digamos, hay un montón de cuestiones en los consultorios privados también, porque tendemos a ubicarlo solo en el hospital, pero en realidad hay un montón de aspectos en los que el modelo médico hegemónico opera en múltiples dispositivos.
¿sí? De todas maneras, si ustedes dijesen que hay un dispositivo que es el del modelo médico hegemónico, nosotros se los vamos a tomar como válido, porque en algún punto eso también es un dispositivo, ¿sí? Leandro, ¿querés hablar? Sí, a ver, yo respecto a eso les voy a hacer una aclaración para que no queden pegados dos nociones que están relacionadas pero que no quedan pegadas. Un dispositivo no tiene como objetivo formar sujetos. Lo que pasa es que efecto del dispositivo, entre otras cosas, es producir subjetividad, que por ahora vamos a darlo como lo mismo que a formar sujetos, ¿sí? Ahora, el dispositivo en sí mismo tiene una finalidad, que es la que describe Foucault, que es dar respuesta a algo. Ustedes en salud mental están viendo dispositivos de atención de salud mental y ven dispositivos intermedios, etcétera, ¿o no? ¿Sí o no? Sí, sí, los vimos, sí. Sí, sí, estamos viendo. Bueno, esos dispositivos, cuando se los cuentan, les cuentan para qué están hechos, qué elementos tienen en cuenta, cuáles son los actores del dispositivo, quiénes son los que van a ser beneficiarios o usuarios o destinatarios del dispositivo, digo, porque el dispositivo en sí mismo está hecho para responder a una necesidad. Ahora, como efecto colateral, secundario y demás, es que produce subjetividad, es decir, que en tanto aparece como mecanismo, al ubicar a las personas en ciertos lugares y a ponerlos en una relación con teorías, con elementos, con otros sujetos, etcétera, produce una subjetividad determinada para habitar ese dispositivo. ¿Se entiende que es un efecto secundario, no el primario, no es el objetivo del dispositivo formar sujetos? En todo caso, es enseñar, por ejemplo, el del pedagógico, y el que aprendan. ¿Se entiende? Sí, Irina. O sea que lo podemos tomar como que en realidad dispositivos son herramientas con distintos elementos heterogéneos, creo que lo que decíamos, bueno, en la otra materia en salud mental, Sí, a ver, que llegan justamente a eso, a un objetivo en común. Lo que pasa es que, a ver, sí, lo que pasa es que si yo digo herramientas, yo estoy reduciendo a una cosa que yo agarro, un concepto que me envuelve a mí. ¿Se entiende? Yo no uso la herramienta. Yo en todo caso paso a conformar la herramienta como personal de salud. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Si querés relacionar el término herramienta, hay que pensarlo por fuera de uno. ¿Sí? Sí, sí, como algo más amplio, un concepto más amplio. Bueno, por eso la idea es que aunque ustedes ahora estén como tratando de jugar con conceptos que le ayudan a pensar, que puedan nombrar dispositivo como dispositivo, porque no es otra cosa. El dispositivo es un dispositivo y la herramienta es una herramienta. ¿Se entiende? Ahora, ¿puede que una herramienta sea parte de un dispositivo? Sí. Pueda que podamos decir, el Estado Nacional Argentino construyó una herramienta que fue el dispositivo de cuarentena. Bueno, ok, formalmente esa frase sería correcta, pero no queda dispositivo asemejado a herramienta, sino que queda como inscripto en una lógica de solución. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, para ejercitarse, bárbaro, pero traten de ajustarse a los conceptos, porque si ustedes dicen, el dispositivo es una herramienta que, si no desarrollan bien, puede hacerme pensar que no comprendieron de todo el concepto, ¿se entiende? Entonces, por eso es la lectura, con idas y vueltas, colaboren a apropiarse de los términos específicos, para no reducirlo. Denme un segundo, Ivana, dame 2 segundos que leo un cachito, así no me... Se puede relacionar con la desmanicomialización, como antes era la mirada del encierro y ahora cambió un ámbito de salud mental a la comunidad, cómo cayó ese metarrelato totalizador de la manicomialización. Bueno,
A ver, yo diría que el metarrelato en realidad tiene que ver con esta idea de salud absoluta, de un sujeto puro, de un sujeto, digamos, que puede ser ordenado, y que dentro de eso los manicomios eran una solución dentro de lo posible de ese metarrelato, y que una vez, por supuesto, caído el efecto totalizador, se produce. Pero bueno, hay como algunas cuestiones que podríamos leer, pero a grandes rasgos podríamos tomarlo. Zacarías dice, entonces el dispositivo no va a producir la misma subjetividad en los distintos sujetos a los que atraviesa, y no, porque no siempre el sujeto ocupa el mismo lugar en la red, ni en la función del dispositivo, ni en la lógica. Por eso hablamos la otra vez de subjetividad médica, del dispositivo médico hegemónico, y subjetividad paciente, del dispositivo médico hegemónico, y podríamos hablar de la subjetividad del personal de limpieza que produce el modelo médico hegemónico. Entonces sí, clarísimo que no es que todos los sujetos quedan como formateados de la misma manera, sino que va a estar en función del lugar que ocupan dentro del dispositivo y al que está destinado, es la producción de subjetividad que va a generar, ¿sí? Ivana, ibas a decir algo. Después vamos con Yamel, creo que estaba, no me acuerdo. Sí, no, en realidad, de que... Ay, ¿se escucha mal? No. No, me estaba haciendo eco. Que Irina dijo lo del dispositivo, el concepto de dispositivo, que era un conjunto de herramientas heterogéneas y eso. Entonces no tenemos que relacionar, por ejemplo, salud mental, salud pública y humanismo, porque, por ejemplo, yo estoy en el 2023, en el plan, y yo los venía tomando medios como parecidos, y al parecer no es así. A ver, explícate mejor. ¿De qué herramientas que viste en salud mental o a qué te referís? ¿Te referís específicamente a pensar a la herramienta? Claro, doy el concepto que dijo Irina, el concepto de dispositivos, que en salud mental lo teníamos como una cosa y ahora como que no es tan así. Entonces, a ver, pará. No. Cuando decís como una cosa, ¿como qué cosa lo tienen en salud mental? No, una herramienta de abordaje. Lo que yo te comenté recién es lo que nos dijeron en salud mental. Igual en salud mental siempre hacen la aclaración de que hablamos de dispositivos, pero no en los mismos términos en los que habla Foucault. Capaz que eso también sirve para diferenciar los conceptos. Una cosa son los dispositivos en los que plantea la ley de salud mental, que plantea dispositivos intermedios de trabajo y de vivienda, y otra cosa son los dispositivos en los términos en los que plantea Foucault, plantea Foucault. Vamos a plantear varias cosas. En realidad, si bien son cosas distintas porque obedecen, como les decía, a cuerpos teóricos diferentes y a cuerpos de conocimiento, es decir, a modos de organización, el pensar distintos, sí pueden esos dispositivos pensarse desde el concepto de dispositivo de Foucault. Pero, escuchen bien, pero cuando salud mental, la ley y el profesional de salud usa el término dispositivo intermedio, sí lo está pensando como una herramienta. Eso no lo hace menos dispositivo Foucaultiano. Cuando yo dije que es correcto decir el Estado usó como herramienta el dispositivo de cuarentena, estoy diciendo, voy a tratar de usar un ejemplo, el Estado está por sobre el dispositivo, lo usa, pero el dispositivo, si lo pienso en sí mismo, a su interior, todos están involucrados y ahí podemos pensar en el dispositivo Foucaultiano, ¿sí? Entonces, pongamos que un profesional de la salud usa como herramienta un dispositivo de atención intermedia, ¿no? Pero, una vez instalado el dispositivo, si ese profesional de la salud cumple un rol dentro del dispositivo, forma parte. Ella no es quien lo usa, sino es quien lo hace junto con el resto. Pasa a ser parte. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, no son conceptos ni contrapuestos ni nada. Lo que pasa es que acá importa mucho cómo yo lo digo. Si yo digo, los dispositivos que menciona la ley de salud mental son herramientas que usan las instituciones que trabajan con el cuidado de la salud mental o con la atención a la salud,
para tal cosa y que a su vez están inscriptos, díganme si no, si estos dispositivos no están, no son una red heterogénea que arma relaciones entre sí, que está inscripta en un juego de poder. Claro que sí. Sí, ¿Se entiende? todas Entonces, las a veces lo importante es que podamos decir, ¿desde dónde estoy hablando? Bueno, si estoy hablando desde salud mental, este dispositivo es una herramienta que usan las instituciones de salud mental para... Y cuando lo pienso desde Foucault, hago todo este otro análisis. ¿Me siguen? No es que estaba mal. Es cuando yo digo, pará, ¿con quién estoy hablando? Por eso ahora, si quieren, voy al concepto de producción de subjetividad y de subjetivación, que es muy importante, es una noción súper importante y me encantó que alguien la traiga. ¿Dónde la han escuchado? ¿La han visto en salud mental? No, la leí yo, creo que de distintos textos que fui mirando y por eso hice la pregunta. Fantástico. Bien. El Perdón, concepto de subjetivar, creo que es salud pública. Salud pública, subjetivación. Creo que lo decían, sí, varias veces en la clase. Perdón, antes de pasar a eso. Con los textos de Cristina Corea y Silvia Duchansky, con la familia, en esos, son autoras que usan ese término, por eso. Puede ser, tengo todos los autores mezclados ahora, pero puede ser porque... Silvia Duchansky es la que habla de las familias y desde una lógica más moderna, que introduce en salud pública, claro. Sí, es muy probable porque Silvia Duchansky es una autora que trabaja mucho con ese concepto. Antes de pasar a eso, me gustaría... De chicos de Manhattan. Ver cómo, si yo tuviera que definir en el examen, desde la parte de humanismo, qué es un dispositivo, ¿cómo arrancó? Porque ahora me quedé seteada con herramienta y Foucault define dispositivo como Bien, pero la definición lo puedo seguir, digamos, en base a lo que estuvimos hablando, mientras que explique un poco más, estaríamos dentro de lo esperado. Sí, es que, a ver, usted igual está en un proceso de aprendizaje, nosotros vamos a tener en cuenta eso, ¿sí? Va a estar tenido en cuenta en la evaluación, ¿está? Pero es importante que ustedes sean conscientes desde dónde están hablando. Pará, estoy pensando con el dispositivo de salud mental, bueno, entonces voy por tal lado, entonces lo aclaro. El concepto de dispositivo intermedio, o dispositivo de trabajo, o dispositivo de cuidado, o dispositivo de en salud mental lo pensamos así, y si yo lo leo desde Foucault, veo esto y esto. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Yo ya aclaro la referencia, desde quién estoy hablando. Perfecto. Y eso hace que el concepto sea erróneo o bien. ¿Por qué? Porque como ordeno la referencia, ¿sí? Entonces yo te puedo decir, genial el concepto que me definiste, pero me lo definiste de salud mental en la pregunta que era de humanismo. Igual les aviso que hay una pregunta para los integrados relacionada justo con dispositivos. Sí, así que bueno. Pero van a ver que no, es más el empaste que se están haciendo que lo que va a resultar el examen seguramente. ¿Sí? Pero pongan el foco en el proceso de aprendizaje más que en el examen. Yo sé que al final de cuentas, ¿se va a pedir según el autor? Sí, hay muchas cosas que sí. Por ejemplo, puede que se pida que elijan una definición de subjetividad, y ahí los que van a aclarar desde qué autor la están eligiendo son ustedes. Pero después, por ejemplo, sí, clarísimo. Quédense tranquilos, no les vamos a hacer un examen tramposo. Sí, a dispositivos, sí, por supuesto que sí. Sí, se aclara. Se aclara también desde qué área se está haciendo la pregunta. ¿Sí? No es que ustedes no van a saber a qué área están respondiendo. Están respondiendo un área, porque vale y tiene peso específico cada área y cada constructo teórico. Y aunque tenemos un montón de diálogo en común, en un montón de sentidos, por ejemplo, Silvia Duchansky, que les decía que habla de procesos de subjetivación, también habla de producción de subjetividad, y también habla de dispositivos, y también habla, entonces digamos, son autores que dialogan en muchas cosas, con otros no, y por ahí pertenecen a paradigmas más diferentes, pero hay un montón que se intercruza, entonces no es que... Sí, ¿quién estaba? Lucas. Profe, perdón, pero todavía no logro bajar a tierra el concepto de dispositivo. Me está costando bastante. ¿Usás algún jueguito, alguna aplicación, alguna cosa de esas? Sí. Bien. Proponete identificar
no sé, el que más te guste, ¿cuál sería? ¿Cuál usas mucho? WhatsApp. Bueno, WhatsApp, bien. Vamos a hacer un ejercicio, ¿no? ¿Cómo definiríamos a qué respuesta o a qué problema o a qué necesidad da respuesta WhatsApp como dispositivo para el cual fue creado? A la comunicación. Bueno, a una comunicación rápida, eficaz y gratuita, ¿no? Y inmediata además, ¿sí? ¿Bien? Supongo que varios de ustedes hace mucho que tienen WhatsApp, ¿o no? Han ido viendo, ¿no? Que cada tanto se ayorna y introduce cambios, ¿qué hacen? ¿Han ido cambiando el dispositivo? Sí, tratando de mejorar las problemáticas que les van surgiendo a las personas. Ok, o sea que ahí tendríamos uno de los primeros elementos que podemos pensar, que Foucault dice que una vez que un dispositivo se produce y empieza a funcionar, empieza a alterarse a partir de su propio funcionamiento porque se generan como efectos colaterales que lo alteran, ¿no? Este sería uno. Pero además podríamos pensar que como dispositivo WhatsApp tiene una multiplicidad de elementos que lo componen y que establece relaciones entre esos elementos heterogéneos. ¿Cuáles serían? La posibilidad de, por ejemplo, mensajes, audios, llamadas. Bien, esas son modalidades, pero tenemos seres humanos, tenemos los lenguajes, tenemos el diccionario, ¿no? Porque tenemos el corrector automático como posibilidad, tenemos además cuestiones matemáticas y numéricas, tenemos emojis, tenemos GIFs, tenemos, ¿qué otra cosa más? Ayúdenme. Los stickers, ¿no? Es decir, elementos simbólicos, elementos discursivos, elementos tecnológicos, ¿qué más tenemos? Tenemos batería, tenemos cable, tenemos sonido, tenemos iluminación, tenemos pantalla, tenemos dedos. Dígame si los dedos no se enteran un montón del uso de WhatsApp y del celu. Bien, tenemos seres humanos, obvio, ¿no? Digamos, a diferencia del chat GPT, necesitamos de que haya otro ser humano también en el dispositivo. Ahora, ¿ustedes identifican que en WhatsApp operan de una manera que no es la misma manera en la que hablan cuando están cara a cara? Es decir, sí, altera su lugar, los condiciona a ciertas formas de interrelación en esos elementos, a ciertos usos, produce hasta lógicas específicas con las cuales me comunico a través de esto, que no, digo, yo tengo una charla con amigos y no puso un sticker, ¿no? O sea, ni siquiera puede que se me ocurra usar un sticker. Los memes capaz sí, entonces los buscamos, se los comentamos, pero un sticker es muy propio de ese dispositivo, ¿no? Corríjame, porque yo tampoco uso mucho eso, pero entiendo que en ciertas generaciones el sticker es como sobre todo en los preadolescentes. Y en otros esto, el GIF también está como muy de moda, estos mini videitos, no sé qué, como son buenos. Entonces, ese sería un dispositivo. ¿Te fue ayudando a pensarlo desde algo más común y cómo eso también altera tu manera de pensar? De hecho, díganme si no, cuando piensan en un mensaje, también si lo escriben, o cuando escriben un mail y piensan en un mensaje de WhatsApp, si lo escriben igual. Es decir, alteró su forma de pensar, su forma de sentir y su forma de hacer. Yo les digo, ok. Y ustedes reaccionan de una manera ahora que nos estamos viendo, bueno, con una sola, que es Irina, la única que dejó la cámara prendida, nos estamos viendo, los demás me ven solo a mí, yo no a ustedes, o ni siquiera me ven a mí porque capaz que se van a pasear. Y entonces, escuchan el ok en un sentido. Ahora, yo se los escribo por WhatsApp, o en un mail, y el efecto de sentido y de afectación de ustedes, ¿es el mismo? No. Bien. No. Lucas Tefori claro, no, pero no es que nos adecuamos, es que es requisito existir en ese dispositivo, por ende alterarnos para habitarlo. Eso dice Leukovitz, por ejemplo. Nos alteramos, no nos adecuamos, nos alteramos, ¿sí? Porque adecuarse pareciera que cuando estoy ahí todavía percibo la distancia, y cuando yo recibo el gestito tiene una connotación
que produce, no es, ay, estoy en WhatsApp, bueno, WhatsApp, no sé qué, en un segundo tiempo, capaz, me salí del dispositivo WhatsApp, por ende, salí del efecto de la producción de subjetividad que me hizo el dispositivo y lo puedo pensar como, bueno, bajémosle el tono al gestito porque por ahí es en WhatsApp, ¿viste? Entonces uno ya mira desde afuera el dispositivo, pero cuando uno está adentro está alterado por el dispositivo. Por ende, ustedes que están en el dispositivo pedagógico ahora, están angustiados y están tomados y cada cosa que yo digo y les hace pensar que habían entendido mal es un ataque de pánico. Mañana, pasado el parcial o lo que sea, piensan en distancia, ya no siendo la subjetividad alumna que les fuerza el dispositivo a hacer, y por ahí no piensan en la exterioridad, pero cuando están en el dispositivo, vivencian esa posición que les produce el dispositivo, así como yo la mía. Por eso así quedo después de las clases también. Luna, ¿qué querías decir? Yo quería preguntar, bueno, entonces nosotros sabemos que el fin de los dispositivos en sí no es formar sujetos, sino dar respuesta a algo, pero digamos como consecuencia o entre comillas efectos secundarios se producen subjetividades. Sí. Esto, digamos, es una forma de producción de subjetividades, pero entonces hay otras formas en las que las subjetividades se pueden construir, ¿o no? ¿Cómo cuál? No sé, por eso yo tenía entendido como, por eso ahora, digamos, en el Meet se me aclaró esto de que yo creí que los dispositivos directamente producían subjetividades como, digamos, directamente. Objetivo primero. Claro. Pero bueno, entonces digo, hay otras formas de producir subjetividades, no se me ocurren, digamos. Para los objetivos que estamos en... Sí. Yo lo pensé así, por ejemplo, la subjetividad heroica en el contexto de la pandemia. La problemática en ese momento era la pandemia, entonces se crearon dispositivos, por ejemplo, en el hospital el hecho de usar barbijo, mantener la distancia y todo eso eran formas, digamos, de superar los obstáculos de una manera positiva. No sé si está bien así pensarlo. Vamos a desarmar. Punto 1. El dispositivo es o la cuarentena, o el distanciamiento social, o el ASPO, o el DISPO, era el otro, después ya no me... Sí, el DISPO. La pandemia es un fenómeno. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Pandemia es el fenómeno de expansión de un virus a nivel mundial. Claro, la problemática. La cuarentena es el dispositivo. El ASPO es el dispositivo. El DISPO es el dispositivo. La distancia social es el dispositivo, el alcohol en gel, el lavado de mano, el saludo de codo, todos esos son partes del dispositivo de abordaje. Pero la pandemia no es el dispositivo, la pandemia es el fenómeno o el problema frente al cual se diseñan múltiples dispositivos, uno y el mayoritario fue la cuarentena como proceso, ¿sí? Y que sí produce distintas subjetividades, porque podemos decir que para el personal de salud y el de seguridad, por ejemplo, produjo una posición o una subjetividad y muy distinta fue a la de los otros, más allá de que algunos pueden haber pensado en una subjetividad heroica que no sé si es la que nombra Leucovitz, que es la del abordaje en territorio comunitario, etc. ¿Sí? ¿Qué querías decir, Federica? No, quería como cerrar mi idea de lo que tengo de dispositivo para ver si lo entendí completamente, porque capaz que cada cosa que decimos como que falta un poquito. Entonces genera subjetividades y a su vez los sujetos se alteran o la alteración del sujeto es una condición para evitarlo, digamos. Porque, por ejemplo, vamos a aclarar. En la cuarentena, si vos no sé, no tenías esa distancia, no podías ir a un supermercado, no podías hacer tal cosa. Claro, quedabas por fuera del juego como posible, pero pará, vamos por partes. Sujeto, el concepto sujeto, que puede tener múltiples acepciones, acá lo vamos a asemejar a individuo o persona. O sea, que cada vez que ustedes dicen sujeto, no estamos hablando de subjetividad, ni de producción de sujeto, estamos hablando del individuo, de la persona, del sujeto. Si cuando ustedes usan ese término, lo vamos a entender, hacemos este pacto en este momento dentro de humanismo,
es la persona. ¿Estamos? Ok, sí. ¿Sí? Subjetividad, la producción de subjetividad, como dijimos ya, no es de una persona, es una manera de existir de la cantidad X de sujetos / personas que habiten un dispositivo en X lugares determinados. Entonces tenemos subjetividad heroica, tenemos subjetividad pandémica, los pandemials. ¿Usted por qué creen que existe esto? O generación Z, no, generación Z eran los que hicieron la estafa, ¿no? Eran esos. Bueno, X no son unos, bueno, millennials, centennials, ¿no? Todos estos términos, ahora vamos a ver, porque la pregunta, creo que era Luna la que hizo sobre si además de los dispositivos hay otras instancias de producción de subjetividad. Le voy a decir que no, pero podemos ir a otro nivel de pensamiento en esto. Hay múltiples sujetos que pueden estar ocupando o pueden estar siendo producidos por una misma subjetividad dentro de un dispositivo. Y a la vez, dentro del dispositivo hay diferentes subjetividades. ¿Sí? Bien. Perdón. Zacarías, no entiendo esta pregunta. ¿Por qué decíamos que pensábamos problemas y no objetos en la producción de la subjetividad? No sé a qué va esa pregunta. Es lo que dijiste cuando empezamos la clase y te lo pregunté, pero realmente no lo terminé de entender. Dijiste que cuando hablábamos de producción de subjetividad, estábamos pensando en problemas y no en objetos. Eso me lo dijiste para aclararme que no era lo que yo pensaba o mi manera de parecer. Entonces o sea, no lo terminé de entender directamente, no lo entendí. Bien, vamos a intentar imaginar una escena, ¿no? ¿Ustedes han hecho ya alguna práctica en el HOSPI? ¿Les ha tocado ya ir a alguna de las rotaciones, no sé cómo se llaman? Sé que en tercero empiezan a ir, sí, algunos sí, ¿bien? Cuando están ahí, ustedes están en un lugar que los produce el dispositivo, que es bastante peculiar, ¿no? Si bien son alumnos, y el médico que está ahí, que es médico tratante o a cargo del servicio, qué sé yo, también es docente en general o es tutor, ¿no? Pero se les pone en un lugar que requiere una posición distinta, ¿no? No es solo de alumno ahí, sino que a veces les piden que ausculten o que hagan, que palpen un abdomen, ¿no? No se les ha pedido, ¿no? Que tomen la presión o que tomen las pulsaciones, es decir, distintas maniobras que ya implican un cambio de posición, que no es solamente la del estudiante que me quedo acá y respondo sino que ya implica una mirada, un hacer y un pensar sobre ese sujeto real que yo tengo. Entonces, lo más probable es que cuando ustedes se les diga, bueno, a ver, pongamos, Zacarías, ven y pasa, este paciente que tiene 45 años, está internado por tal cosa, tal otra, bueno, no sé, hace tal cosa, y decime qué escuchás, o decime qué observás, o decime, ¿no? ¿No es más o menos así la dinámica de esto que hacen? Sí, sí. Bien. Cuando vos te dicen eso, vos no solo pensás, o corregime si no, porque acá me interesa ver qué pasa, ay, tengo que hacer lo correcto, que seguro que lo pensaron, pero no solo pensaste eso, también pensaste en cómo acercarte a ese otro, empezaste a pensar un problema, que es, che, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo me acerco a este otro? ¿Cómo, si es patar un abdomen, cómo lo hago? ¿Cómo lo hago para sentir cómodo? Uy, tengo las manos frías. Entonces, uno empieza a tomar una posición, queda Pero eso armado no es una posición de inconsciente, seguridad, o sea, no sería la parte más inconsciente eso, Fiore, porque, a ver, por ejemplo, hay un montón de situaciones en las que por ahí estás dando de ejemplo, y yo por ahí de manera consciente no estoy pensando eso, más allá de que sea una subjetividad, no termino de comprender cómo yo la termino adoptando, porque, por ejemplo, a ver, yo sé que me voy a terminar formando, o sea, de manera secundaria por estar atravesado por un dispositivo, pero ¿cómo hago yo consciente eso? Porque si me empiezo a interrelacionar o empiezo a articular con otras ideas de las que vos estás planteando, no le termino de dar un cierre. Porque por ahí en perfecto, cada porque concepto. no es consciente. No es perfecto, porque, o sea, No, porque me estás estanco en pescando eso, la dificultad del asunto. Y tu angustia claro, tiene que pero ver con termina siendo eso. un problema. Y sí, clarísimo, porque no elegimos ser producidos. Cuando somos producidos, quiere decir que existimos a partir de esa producción. No tenemos margen de elección, la tenemos en un segundo tiempo.
en una posibilidad de toma de distancia del dispositivo, en una deconstrucción de esa producción de subjetividad en nosotros mismos. Por eso el concepto es importante, porque si yo empiezo a darme cuenta que cuando habito un dispositivo soy producido en tales dimensiones, de modo que condicionan a nivel inconsciente, es decir, no tengo conciencia de ese nivel de condicionamiento que me hace pensar de determinada manera, ¿sí? Y entonces estoy abarrotado de turnos y le pregunto a la secretaria, porque me dice, che, me llama Rosa, que dice que es la vecina de tu tía y que necesita un turno urgente. Y yo le pregunto, ¿y te dijo qué obra social tiene? Sí, tiene camioneros. Bueno, dale un turno mañana. Pero si respondía idioma, le decías darle un turno la semana que viene. Y ahí no lo pensé, yo actué. ¿Por qué? Porque estoy entramado en el dispositivo de las obras sociales, que son complejísimas, por no decir otro término, y que termino operando en una lógica que tal vez a nivel personal de individuo sujeto repudio. Y me encuentro diciendo esto, pero lo puedo pensar en un segundo tiempo. En el primer tiempo lo más probable es que el dispositivo me empuja. Yo lo que puedo hacer al identificar el dispositivo y mi producción, o cómo quedo atravesado por la producción de subjetividad, es empezar a moverme, y por eso nosotros se lo queremos enseñar. Van a ser hegemónicos, chicos, que no murió el modelo médico hegemónico, y lo van a hacer, un día van a encontrarse siendo hegemónicos. ¿Se entiende? No, te juro que no, porque, ¿sabes qué? Termina... Pensar algo de manera consciente, o sea, pensar algo que hacemos inconscientemente, tratar de razonarlo. Y además que también juega mucho nuestra angustia y frustración de lo complejo que son los textos y demás, y ahora venimos a la clase y como que ninguna idea está 100% cerrada. ¿Y por qué debería? Si estamos hablando de que estamos proponiéndoles cosas complejas, que ustedes están en proceso de aprendizaje. ¿Por qué debería estar cerrada? ¿Por qué creen que mis ideas están cerradas? ¿Por qué deberían estarlo? Yo ni quisiera que estén cerradas. O sea, queremos que estén cerradas para que nos vaya bien el parcial, para responder bien. Bueno, esa es la subjetividad estudiante que está actuando en ustedes y que quiere que soplo exista en las humanidades. No existe. Ustedes no pueden indiscutiblemente decir esto es un corazón en humanidades. Ustedes pueden sostener el argumento de por qué dicen que esto es un corazón. Pero en definitiva no se termina, o sea, no termina yendo a lo mismo de que la subjetividad termina siendo lo que a mí me parece, más allá de que esté atravesado por otra realidad. Vos la percibís así, pero en términos teóricos no. Sí, clarísimo. A ver, en algún punto vos la percibís como lo que a vos te parece. Pero cuando la definís teóricamente, acá no estamos hablando de tu experiencia, estamos hablando de teoría. A nivel de la teoría, si vos me definís que la subjetividad es lo que a mí me parece, está mal definido. Yo no te pregunté lo que vos sentís. Si vos me decís cómo sentís tu subjetividad o la producción de subjetividad de un dispositivo, decís, es lo que a mí me parece, clarísimo, porque así lo percibimos todos. Pero acá estamos en el plano de la conceptualización, entonces yo mínimo les voy a pedir que hayan leído. Y que por ende hayan podido definir que la producción de subjetividad son formas de existencia condicionadas por dispositivos que nos permiten adquirir una serie de marcas, diría Leuckovitz, para evitar una situación. Y que eso determina, orienta, empuja una forma de sentir, de pensar y de hacer. Pero esa es la definición teórica. ¿Cómo la sentís vos? Y sí, como un modo en el cual se te presenta como obvio. Sí, Sofía. ¿Puedo dar un ejemplo que a mí me pasó en la práctica? Dale. Bueno, yo cuando la profesora nos dijo que le digamos qué era lo que tenía el paciente, yo directamente fui a auscultar, a palpar, y después me fui de la práctica y pensé, ni siquiera le pregunté cómo se llamaba. Y me sentí re culpable porque fue como, yo directamente fui a palpar, a auscultar, y ni siquiera le pregunté cómo se llamaba. Bien, hay algo muy interesante en ese ejemplo para pensar cómo la producción de subjetividad del dispositivo, que era mixto en términos de pedagógico y asistencial, si bien ustedes no estaban asistiendo al paciente, tenían que jugar un poco a eso, ¿sí? Quedó en un segundo tiempo, que es lo que yo le quiero mostrar a Zacarías, vos saliste del dispositivo y dijiste, ay, si yo como individuo no hubiera elegido eso, ¿por qué lo hice? Por el dispositivo.
porque produjo una subjetividad que condicionó ese accionar. Clarísimo, cuando estamos atravesados por una producción de subjetividad, en algún punto la actuamos, no elegimos, no es que decimos, ay, me voy a comportar así. Pero no quiere decir que seamos absolutamente presos de esa producción. Por eso el valor. Milagros no la puedo repetir porque no es la definición exacta. Yo lo que hice fue armarle una mixtura de la definición de Leucovitz y de la de Bozzolo. Para eso están los textos. Hagan ese trabajito. Sé que es un garrón, chicos. Yo sé que para ustedes es muy difícil, como para mí era un garrón a veces estudiar neuroanatomía y neurofisiología, porque es meterme en otra lógica de pensamiento. Pero así como hoy aprecio y valoro, aunque renegué, como están renegando ustedes, porque me permite comprender, porque me permite discriminar, por ejemplo, afecciones específicas, porque si yo no entendiese mucho de la biología no podría hacer diagnósticos diferenciales, si yo no tuviese un montón de entrenamiento con lógicas distintas a la mía, viviría en una ceguera así, me llevo puesto todo. Está bien, mi práctica en un montón de cosas, pero la de ustedes se está volviendo a veces hasta más compleja que la mía, ¿qué quieren que les diga? Están siendo el primer nivel de demanda en múltiples afecciones. Así que yo voy a insistir en esto, pero bueno, vayan a los conceptos, amíguense un poquito, apréndanselo un poco de memoria, están entrenados en eso, pero traten de, aunque sea, decir algo que hacer, aunque no estoy seguro si del todo. No les va a ir mal, van a ver. ¿Sí, Luna? Profe, entonces, si nosotros pensamos en, o sea, digamos así, como a grandes rasgos, ¿cómo se construye la subjetividad? Puede ser a partir de dispositivos, o sea, Sí. Conjunto de instituciones, discursos, Discursos, etcétera, teorías, materiales, a partir de eso, o a partir de prácticas X, familiares, prácticas sociales, prácticas individuales, o sea, esas son las formas, digamos. Bueno, esas prácticas entiendo que te referís más a lo que define Leucovitz. Tómalo como equivalente a dispositivos o a prácticas de los dispositivos. Ahí Leucovitz, y si quieren, ¿cómo? No, que digo, si yo tomo esas prácticas como parte del dispositivo, entonces, como que eso responde a la pregunta que yo hice en un principio. Sí. La única forma de producir subjetividad es el dispositivo, entonces, o sea, no se me ocurren otras formas. A ver, vuelvo a darte esta respuesta. Para el nivel de propuesta teórica, vamos a quedarnos en esto, sí. Sí, después podemos hablar de dispositivos mucho más amplios y mucho más restringidos, ¿sí? Cuando hablamos, por ejemplo, de que la modernidad produce una subjetividad ciudadana, estamos tomando toda una amplitud, pero monumental, de dispositivos que producen un ciudadano. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, entonces nosotros pensamos a la subjetividad como consecuencia indirecta, por ejemplo, de un dispositivo o prácticas que no alcanzan a ser un dispositivo o un conjunto de dispositivos más grande, digamos. Tengo un hijo a cargo y es complejo. Bastante se la ha bancado sin interrumpir. Les doy un ejemplo. Las prácticas están dentro de dispositivos, ¿viste? Prácticas familiares. La familia es un dispositivo de cuidado, por ejemplo. Hay excepciones. La familia, podríamos decir que tiene dentro de sus objetivos primeros producir sujetos, que no es subjetividad, pero paren. No se me mareen, solo porque apareció el término. Salvo algunas teorías, hay cierto consenso, incluso en investigaciones bastante biologicistas, que van a sostener que nuestra biología, nuestra existencia biológica no alcanza para producir humanos, ni sujetos. Ya voy, hijo, dame un minuto, ya termino, perdón. Estos humanos, estos sujetos, requieren de una serie de cosas. Una es el amor, otra es, por supuesto, la biología, ¿sí? Otras son cuidados culturales, el lenguaje, etc. ¿Sí? Eso sería lo que nosotros llamamos la subjetivación.
producir de una potencia biológica, que es el cacho de carne que nace, en un sujeto que piensa, que habla, que se comunica, que interactúa, que siente, que puede establecer vínculos, que puede manipular su entorno, que puede desplegar deseos, que puede desplegar sueños, etc. Eso es un proceso de subjetivación, ¿sí? Que da origen a un sujeto, ¿sí? Ahora bien, dentro del proceso de subjetivación, por supuesto, porque vean lo complejo del asunto, que se pliegan producciones de subjetividad de época. Cuando yo dije pandemias, centennials, millennials, etcétera, estamos hablando de que cada época, como dice Lockovitz, produce una manera de existir humana específica y que tiene lógicas distintas. ¿Sí? A grandes rasgos, igual lo humano sigue siendo lo mismo, por eso la subjetivación en términos sería como la base estructural. Un sujeto que habla, que piensa, que siente. Sobre eso, producciones de subjetividad epocales específicas. ¿Me siguen? Sí, sí. Sujetos se produjeron siempre. Sí. Sujetos, es decir, procesos de subjetivación hubo siempre. Pero esos procesos de subjetivación van a haber estado mezclados con los procesos de producción de subjetividad de cada época. Y entonces, claramente que, ¿se acuerdan del Enrique el Antiguo que les di el ejemplo la vez anterior? Bueno, eso es lo que nos mostraría que si bien en los dos se produjeron procesos de subjetivación, la manera en la que se produjo la subjetividad es diferente según la época, porque las lógicas cambian dentro de la modernidad, la posmodernidad, dentro de la Edad Media. ¿Se va entendiendo esta cuestión? ¿Sí? No queremos que sepan procesos de subjetivación, pero como aparece el término en otros conceptos, ya voy, hijo, ya termino. ¿Se entiende? La desubjetivación, estamos hablando de cuestiones muy complejas en la estructuración de los sujetos humanos. No tiene nada que ver con el no hacer o dejar de hacer. Despeguen esos conceptos porque van en lógicas diferentes. ¿Sí? ¿Bien? Yo realmente tengo que terminar, les pido disculpas, sé que tienen más preguntas, entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Les voy a pedir que volvamos a retomar el foro, vuelvan a poner preguntas, yo la mayoría se las voy a poner por escrito, para que además puedan volver a leerlas más detenidamente y y si quieren volvemos a programar una clase de consulta para el lunes. ¿Sí? Buenísimo. Sí, profe. ¿Sí? Bárbaro, gracias. De todas maneras, nos quedó derechos humanos, la mayoría de los que preguntaron sobre eso y la doble faz la captaron bien, es esta dicotomía objetivación, subjetivación, que son cosas distintas, después se los explico por escrito, porque otra vez, si yo sé de qué marco de referencia hablo, es muy fácil saber qué está significando ese término. ¿Sí? Entonces, va a ser muy importante que ustedes cuando piensen digan, estoy hablando desde tal autor. Entonces, listo, ¿se entiende? Es un ejercicio. Ya vamos a ver. Igual no se les va a preguntar tanto por objetivación y subjetivación, pero se los voy a explicar. Eso es un par que obedece más a cómo yo actúo sobre. Vení, presentate a los chicos. Dale. Bueno, quería darles el ejemplo con mi hijo, ¿no? Pongamos, imagínenlo acá. Piero se llama. Yo puedo subjetivar a Piero, tomarlo como un sujeto, es decir, tomarlo en su singularidad, tomarlo en su propia historia, tomarlo en sus vivencias, en sus necesidades, en lo que él me está pidiendo ahora que responda, o objetivarlo, reducirlo a una categoría niño inquieto de 7 años, y lo saco a su persona y lo englobo en un término que lo reduce a una cosa, como yo puedo decir, este es un Xiaomi no sé cuánto. ¿No? Cuando ustedes en un pase de sala dicen, en la cama 5 está el, no sé, el que tuvo el ataque de pánico, están objetivando, o están objetalizando, lo reducen a una cosa que yo puedo manipular, lo que contó Sofía, ¿no? Ay, no le pregunté cómo se llama, o sea, no lo subjetivé, no produjo una subjetivación que tuvo en cuenta quién es, qué siente, qué quiere. Por eso el concepto de dignidad que plantea Stalkiner, dice ella, con algunas propuestas en algunas constituciones,
vuelve a introducir el valor de la singularidad, y por eso cuestiona una dimensión de los derechos humanos, que lo que hicieron, somos todos iguales, listo. Anulamos las diferencias, englobamos en todo, y entonces la salud es para todos igual, el trabajo es para todos igual, la identidad, y bueno, ¿se entiende? Yo creo que ahí lo importante era tratar de comparar justamente que no, la dignidad es lo que no te hace cosa, digamos, no te permite cosificar, no te permite ser mercantilizado, vamos a decirlo de esa manera. Exacto. Así, de hecho, eso es lo que retoma Stalkiner cuando retoma algunos autores que justamente hacen énfasis en esa... objetivar podría ser como una etiqueta, efectivamente, sí, clarísimo. Pero no, cuando yo etiqueto, lo que yo preguntaba de subjetivar, no estamos dentro de esto, ya estamos hablando de... Algunos autores dicen que etiquetar sería desubjetivar. Otra vez, eso es cuando yo tengo que precisar el marco de referencia en el que hablo. Sí, hay autores que van a hablar de que esos procesos son desubjetivantes, porque es cierto que cuando se cronifican, ahí viene el TDAH, ¿sí? Ahí viene el hipotiroidismo, ponele, para usar un concepto que no es del campo de la psiquiatría, por ejemplo. Lo que yo estoy es desubjetivando, porque estoy produciendo un dispositivo, por ejemplo, que saca al sujeto, con su historia, con sus pensamientos, con sus sentires, como opción posible, y trata una cosa, o un síndrome, o un trastorno, ¿sí? Entonces sí, como proceso es desubjetivante. Sí, por eso otra vez, depende mucho desde dónde me escribo a nivel teórico, desde qué línea de pensamiento estoy, pero sería correcto usarlo así, sí. Melissa. Profe, Sí. recién dijiste, Alex preguntó si objetivar es poner una etiqueta. Y Sí. recién dijiste que cuando vos etiquetás, por ejemplo, con el hipotiroidismo, estás desubjetivando. Sí. Serían equivalentes en este caso. Ya, Sí, el modelo médico hegemónico produce objetalización y desubjetivización. Sí. Bien. Entonces, profe, la subjetivación sería producir a partir de, entre comillas, un humano o órgano sin contextos, a transformarlo en un sujeto que está atravesado de distintos dispositivos y genera distintas subjetividades, ¿o no? Sí, perfecto. Sí. Vamos, ¿vieron? Vamos, bánquense el proceso, están haciéndolo genial, chicos. Yo sé que es frustrante, pero esto es ganancia, es crecimiento para ustedes, porque ¿saben qué? Ustedes también son desubjetivados y objetivizados en el proceso cientificizante y biologizante en el que están inmersos. ¿Sí? Yo creo que lo que más nos preocupa es que no logramos hablar de la forma en que hablan ustedes, bajo ningún punto de vista. No estamos pretendiendo, pretendemos que se acerquen. Respecto específicamente, a ver, yo creo que quede muy claro esto. Unidad 1 vamos a ser mucho más estrictos que con unidad 2. Con unidad 2 no quiere decir que... Bueno, ya te escribí por privado, Zacarías, vamos a ver si logramos que no llegues con una internación mediante al miércoles. Pero lo que digo es, con unidad 2, como queremos seguir trabajando porque nos parece muy importante, vamos a tener un trabajito adicional. Entonces, si hay algo medio flojín, vamos a tener una segunda instancia para compensar por ahí algo de eso, ¿sí? Y que no quede como, listo, desastre, muerte, recuperatorio, angustia, fin de la vida, etc. ¿Bien? Bueno, les pido disculpas, pero mi hijo está fio, porque no tengo el título de madre, sino de fio, y ya corresponde que me haga cargo. Escriban, entre mañana y pasado voy a responder, y les voy a... escrito. Va a ser escrito, individual, no sé qué es lo que querés saber. A desarrollar, conceptual con articulación con una situación disparadora. Para casi todos es igual.
Bueno, Ok, muchas gracias, profe. Bien. Bueno, Y el lunes les hago una encuesta para ver si quieren o no una clase de consulta final o prefieren ir derecho sin más. Yo fui a Profe, uno una vez y para que el para mí lunes- sí, fue lo peor que me pasó en la vida. Profe, para el ¿Eh? lunes, por ejemplo, si hacemos la clase de consulta, ¿vos podrías darnos por un simulador del examen como para el que No, nosotros podamos? no. Chicos, quiero que confíen en que ustedes son capaces de pensar. El 90% de las preguntas que hicieron implican que están apropiándose de los conceptos. Entonces confíen en su capacidad. No necesitan un ensayo, porque lo que ustedes tienen que ensayar es pensar. Y si pueden pensar y dar cuenta de ese pensar, más o menos van a aprobar. No es ensayable. Perdón. Lo más cercano al ensayo fue lo que hicieron con el videíto y lo que entregaron. Lo más cercano es eso, y va a ser más fácil que eso, así que tranquis. Bueno, muchas ¿Sí? gracias. Bueno, Gracias, profe. Nos vemos. chao. Gracias, profe. Ah. Bueno, Piero,